Pues continuamos con Ángel y continuamos hablando y conociendo a Ángel, que nos está comentando pues su inicio, cómo empezó a amar y cómo empezó ahora a escribir. Te estaba preguntando, yo te quería preguntar, Ángel, ¿cómo empezaste tú a escribir? ¿Cómo se despertó esa inquietud en ti? Recuerdo que cuando era bastante pequeñito, no recuerdo la edad exacta, accedí a la biblioteca de la localidad de Álora y allí descubrí un libro que era revelador y que ha acabado siendo contundente en mi manera de plantear las historias. Fue la Odisea. No fue la Odisea como tal, sino una adaptación juvenil. Recuerdo que era un libro de formato bastante grande, con ilustraciones, y todo lo que había allí, sinceramente, me maravilló tantísimo que tuve que engancharme a la lectura, no me quedó otra. Con todos mis respetos para el Quijote, que sí, es la obra cumbre de la literatura, que todo el mundo dice que en el Quijote está todo, pero antes del Quijote existió la Odisea, que en la Odisea también está todo. ¿Te impresionó? Muchísimo. ¿Fue un antes y un después para ti? Muchísimo. Vale. ¿A ti qué libro? Te quería preguntar yo, ¿qué tipo de lectura te gusta a ti leer? ¿Cuál es tu lectura favorita? No tengo un tema concreto que pueda decir yo soy lector de esto. Yo soy lector de todo, absolutamente de todo. Cualquier género. Sí, lo único que tendría que matizar es que cuando era más joven sí que a lo mejor cuando llegaba un libro a mis manos y no me gustaba, yo seguía, a lo mejor por una cuestión técnica, digo, bueno, voy a ver cómo se ha hecho el libro, cómo se soluciona, y sinceramente a día de hoy estoy un poco cansado de eso, y si el libro no termina de conectar conmigo, no lo dejo. Yo ya igual. hay mucho que leer y sinceramente no. Si no me engancha lo dejo. No pierdo el tiempo por ahí, aunque recuerdo que en el pasado sí que lo hacía como en plan fuerza bruta, me acabo el libro, a ver qué me cuenta más adelante. Claro. ¿Y tu autor, quién crees tú que es un autor que no deberíamos de leer? ¿Qué autores crees tú que son? En cuestión de literatura española actual, yo siento verdadera devoción por Elvira Lindo, me encanta. Sinceramente, incluso lo malo de ella me gusta. Hay una primera novela, la del otro barrio, que tiene un final bastante débil, pero aún así, incluso siendo de la obra más floja de ella, también me gusta. Tiene un imaginario literario inmenso, tiene un universo propio, me encanta cómo desarrolla los personajes, las historias y bueno, para mí es un gran referente de la literatura española actual. Y para tú escribir, ¿qué escribes? ¿Qué te gusta a ti escribir? ¿Qué tipo de escritura haces? ¿Qué me gusta escribir? A ver, ante todo yo me inspiro bastante en la realidad. La realidad está llena de verdad. Da igual si eres un conserje de una urbanización, si eres trabajador social, como si eres un prestigioso abogado, como si eres un astronauta. Cada vida tiene una verdad tan rotunda que merece ser contada de alguna forma. No, a ver, matizo que yo como tal no he escrito nada autobiográfico mío. No en ningún momento he trasladado mi vida tal cual a un relato, a alguna historia que haya elaborado, pero sí que es verdad que he tirado de emociones concretas que tenían fuerza y que encajaban con la historia y bueno, vivenciales tuyas. Emocionales, más bien. Sí, emocionales. Vale. No es nada autobiográfico, ya te digo, nunca he escrito sobre mí. Entonces lo que te gusta escribir son relatos emotivos, son relatos vivenciales, son relatos reales, no son historias urbanas, de misterio, policíacas, no te gusta histórica. No termino de... No es ese tipo de... He leído ese género, pero no es el que tú escribes. No, exactamente. Tiro más a las relaciones urbanas y cómo se relacionan las personas entre ellas y conflictos. El que es escritor y le gusta leer, te pregunto por curiosidad, ¿por qué el que es escritor y le gusta leer la novela, por decirte, no le suele enamorar tanto, por ejemplo, el teatro o la poesía? Bueno, pues no es mi caso. ¿Tu caso no? No es mi caso, yo soy lector de todos los géneros. Y a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que la novela es el género mayor, es el género de la madurez y desde el punto de vista editorial tiene muchísima más repercusión. ¿Qué ocurre con la novela? Que tiene muchísima visibilidad. ¿Qué se lleva a la gente? Lo que tiene visibilidad y lo que hay. Van a una librería, hay novelas, se llevan novelas. Si invirtiesen en el relato o más en la poesía, pues estoy seguro que otro género tendría el mismo éxito, pero bueno, en este caso en España lo que más funciona editorialmente en la novela es por lo que más se apuesta, lo más vendible y al final pues los lectores también le tiran muchísimo. ¿Te gusta leer poesía, Ángel? Sí, me encanta todo, ya te digo, cualquier género, teatro, ensayo, microrrelato, todo. ¿Te gusta? ¿Eres optimista de la literatura que viene? No soy, Rosa, ni optimista ni pesimista, sinceramente. Quiero pensar que por lo menos soy realista.
Soy optimista en el sentido de que no pienso que la literatura vaya a morir. Siempre se escuchan muchísimas teorías apocalípticas sobre que si llega el fin de la novela, bueno, y eso lo llevo yo escuchando prácticamente desde que nací, y hace bastante, un poco más de 30 años, que llevo escuchando con el fin de la novela, y sinceramente no creo que vaya a llegar nunca. Si alguna vez llega el final de la novela, estoy súper seguro de que habrá alguna fuerza en el mundo, aunque solo sea una persona en el mundo, que se encargará de que la novela no muera. Y en el sentido realista, ¿qué es lo que ocurre? Hay que ser consciente de que vivimos en un país que tiene muy poca tasa de... muy poco índice de lectura. Y claro, a ver, es un dato escalofriante, tendríamos que solucionar eso. ¿Cómo crees tú que se puede solucionar ese problema? Pues con educación, no hay otra. De hecho, los países que tienen mayor índice de lectura son los que más invierten en cultura, en educación. Así es. ¿La creación depende de la hora mágica para ti, Ángel? No, todo lo contrario. La creación de historias sí que tiene que ver con el trabajo, siempre. No concibo, de hecho no conozco a ningún autor que se dedique a elaborar una obra solamente o exclusivamente por inspiración. Sí que es cierto que en algunos momentos circulan por tu cabeza historias con muchísima fuerza y tú las trasladas al papel con la misma fuerza, pero son los momentos menos. La mayor parte tiene que ver con un trabajo de fondo, con muchísima corrección, con muchísima documentación, con muchísima planificación. Y sinceramente, por descarte, el único género que trabaja mayoritariamente con la inspiración vendría a ser la poesía. Pero ni por eso, porque conozco un montón de poetas que corrigen y corrigen hasta que realmente el poemario queda con lo que ellos verdaderamente quieren contar. Por descarte sería esa, pero ni esa. Ellos también trabajan muchísimo el manuscrito antes de publicarlo. O sea que el tema del éxito, del trabajo bien hecho es el trabajo, no hay otra historia. Como en cualquier gremio. Claro. ¿Qué es escribir para ti, Ángel? ¿Qué significa para ti? Escribir, ya te digo, es una necesidad vital. Es una forma de estar en el mundo, de situarme en el mundo, de entender el mundo, de relacionarme con el mundo y bueno, para mí viene a ser eso y me encantaría que para todo el mundo lo fuese. Es una forma de vivir también otras vidas. Claro. De vivir, de empatizar, de situaciones distintas que vive tu alma. Es que la lectura es mucho, claro. ¿Qué te inspira para tu escribir, Ángel? Pues mira, Rosa, no hay nada más inspirador que la propia realidad. Ya te digo, la propia rutina está llena de verdad y nada más inspirador que eso. Cuando tú quieres escribir algo que no está en tu realidad, en lo que cada uno vivimos nuestra realidad, que no es muchas veces la que viven otros. No. Y sin embargo leemos muchos libros que nada tienen que ver con la realidad del autor, ni cercana ni lejana, son otros temas. Cuando tú quieres escribir algo que no está cercano a tu realidad, ¿cómo se empieza a escribir eso? ¿Cómo se llega a inspirar esas historias que no es ni cercano a ti? Ante todo, siempre con la documentación. Yo cuando he elaborado una historia y mi psicología no se correspondía con la psicología del personaje, yo ante todo intentaba vivir ese personaje. No creo que le puedas dar credibilidad si tú antes no estás viviendo la historia que está contando, de la forma que la está contando y lo que ese personaje siente. Estos libros que tú has publicado, tú tienes 3 hasta ahora. Háblanos un poquito de estas cosas, porque estos tengo tres aquí, tengo muchos más. Sí, bueno, con los premios que tienes que tener varios más. Cuéntanos estos 3 que nos ha traído, cuéntanos un poquito de cada uno. ¿Los enseño a cámara? Sí, por favor. Bueno, Adivinando Álora fue un libro de historia local que lo publiqué bastante jovencito, creo que tenía 28 años. Y bueno... ¿Fue el primero? Fue el primero mío propio, sí, exacto. Y narraba lo que es la historia local de Álora a través de adivinanzas que luego te llevaban a lo que son reseñas que introducían al lector en la historia. Es un libro histórico, podemos decir. Sí, totalmente. Un libro histórico. Sobre los personajes ilustres de Álora, los hechos más relevantes y también la iconografía de allí. O sea que te has tenido que documentar para poder realizar ese libro.
porque Sí, hay hombre, cosas que habrá sí, desconocido. totalmente, claro, en Es cuestión un de trabajo fecha, claro, de fecha, de historia, de personajes. Lo bonito de la documentación es que a pesar de tener yo tengo muchísima mala memoria para las fechas, sí que se te queda el sentido vital de la vida. Cuando tú decides hacer un libro como este y vas a Cultura y le dices, por decir un ayuntamiento, me da igual, no quiero hablar de un sitio concreto por política concreta, pero quiero decir, un libro sobre un sitio que tú quieres promocionar, que quieres, hombre, porque es muy curioso, ¿no? Escribir un libro sobre el tema tan histórico como es Álora. ¿Se encuentra apoyo a la hora de financiarlo, de publicarlo, de moverlo? Sinceramente, Rosa, yo nunca he estado financiado por fuerzas políticas, ni por fuerzas culturales. Digo culturales, vamos a dejar políticas, culturales. ¿No te has financiado? No, en absoluto. Yo siempre he trabajado con editoriales, he presentado mis proyectos editoriales, me ha ido bien, sinceramente. Casi todo lo que he presentado al final te aprueban proyectos si les parece interesante, si pasas el filtro de la calidad de la editorial, y yo publico así. Y después, para presentarlo, por ejemplo, este libro de Álora, que ya hace bastantes años que era uno de los primeros que tú escribiste. Sí, pero me sigue dando alegría, ¿eh? Eso digo yo. ¿Se sigue presentando y te siguen invitando para que hable de él? ¿O sigue tú dando charlas sobre...? Sí que me dio muchísima vida a nivel de conferencias, por ejemplo, en museos para colegios y tal. Claro. Y me dio muchísima vidilla porque pude comprobar el efecto espejo de un libro. Escribes un libro y la reacción que tienen los lectores. Lo que es la historia tiene un reflejo muy inmediato. Claro, y eso para mí, como autor del libro, pues es bastante satisfactorio. Claro, evidentemente, y además tan joven y todavía animándote a que haga, o sea, es muy interesante. Y este, por ejemplo, cuéntame. Rando, una mirada literaria, es un libro colectivo, no es solamente mío, trabajo con 6 autores, creo, y consistió en una iniciativa del Museo Rando de Málaga, que nos convocó a 6 autores para que creásemos un relato en torno a la pintura de Rando. El mayor recuerdo que tengo fue conocer al propio Jorge Rando, que para mí era un gran desconocido, pero porque yo no estaba al día, sinceramente, no estaba al día de pintura expresionista. Y la verdad, fue bastante interesante porque el mayor exponente de la pintura expresionista lo tenemos en Málaga y es bastante desconocido para muchísimos de los malagueños. ¿Y los premios 6 fueron los relatos que se hicieron? Bueno, cada uno hizo... Sí, una parte, ¿no? Exacto, sí. Una parte, y fue un libro compartido, digamos, colectivo, un relato. Sí, exacto. ¿Vale? ¿Son todos malagueños o hay algunos fuera de Málaga? Sí, son todos malagueños. Todos malagueños. Como mínimo afincados en Málaga. Hay un Carmen Enciso, que la tuviste hace poco en el programa, de Sevilla, sus orígenes son de Sevilla, pero bueno, vive ahí en el Rincón de la Victoria. Muy bien, estupendo. Y este otro, cuéntame. 50 años de Proteo fue el libro más interesante en el que yo participé el año pasado. Me hizo muchísima ilusión porque, la verdad, el hecho de conmemorar un medio siglo de aniversario de una librería en una época como la actual, pues era bastante conmovedor. De hecho, tuvo muchísima repercusión en los medios de Málaga, y tanto la editorial que se encargó de la publicación, como los autores, como la propia librería Proteo, hizo un trabajazo inmenso, y la verdad es así al fin y al cabo como salen los libros, con un trabajo en equipo. El autor simplemente se dedica a plasmar historias, pero después hay un marketing importante, muy importante, para dar a conocer esos trabajos, claro, evidentemente. ¿De cuáles de todos los trabajos que tú has realizado hasta ahora, de los que tú has hecho, te sientes tú más satisfecho? No se dice el último, porque el último siempre es el mejor. Mira, no sabría decirte, Rosa. Cada uno me aportó diferentes experiencias a lo largo de la elaboración, y sí que me quedo con las personas. Por ejemplo, Rando, una mirada literaria, coincidí con Juan José López Gallego, que es un autor maravilloso, tiene una novela breve muy interesante, me identifico mucho con sus historias, las desarrolla a través de la psicología del personaje,
y este año tiene una obra de teatro que ya la representaron en el Festival de Málaga el año pasado, en el Festival de Cultura de Málaga, y este año se va a representar con una productora y la verdad le deseo muchísima suerte. En 50 años de Proteo me hizo especial ilusión compartir páginas con Loli Pérez, que es una grandísima creadora de historias y siempre tiene la inteligencia creativa de elaborar todo tipo de historias para cada proyecto que se le pide. No se bloquea en absoluto. ¿Qué? ¿Y con el tuyo? Con el mío me quedo con la persona que más me ayudó, que fue el historiador de Álora, José Morales, que además fue profesor mío de infancia, que era mi profesor preferido. Los profesores de la GB, que yo estudié GB, marcan muchísimo y para mí fue fundamental. De hecho, yo no sé si escribí un poco en cierta forma reflejándome en sus libros. Él sí que hacía libros de historia de Álora un poco más adultos, y yo sí que tiré, a lo mejor porque empecé a leerlo de pequeño, sí que eché de menos un libro que fuese admisible para lectores infantiles más jóvenes, y también adultos. Claro. O sea que podemos decir que cada libro despierta en ti tus recuerdos, cada uno te aporta una cosa, no son todos iguales. No, en absoluto. No son todos iguales. No, y seríamos aburridos si fuesen todos iguales. ¿Cuáles son los escritores de la obra que siempre te acompaña? Siempre hay un escritor que para ti es... ¿Quién es para ti o quiénes son para ti? Mira, sinceramente, Rosa, mis escritores preferidos nunca han sido los mismos. Durante una etapa he sido adicto a algunos y luego los he ido cambiando según van cambiando mis necesidades vitales, y también oscila con los sentimientos, oscila con madurez, claro. Con la madurez, exacto. Claro. Y bueno, sí que recuerdo especialmente la etapa en la que me encantaba Millás, Juan José Millás, lo devoraba todo de él. Y me quedaba fascinado la maestría con la que, bueno, aparte de la novela, lo ha cultivado todo, novela, ensayo, relato, y sobre todo me fascinaban los artículos del periódico, que eran noticias desarrolladas en forma de cuento. Me parecía fascinante. ¿Qué es lo próximo? Los escritores siempre tienen algo bulliendo en la cabeza. ¿Qué es lo próximo que tú tienes en tu cabeza? Rosa, soy bastante supersticioso para eso. Bueno, entonces no nos lo cuentes, pero hay algo. Tengo cosas para este 2020, tengo un montón de cosas, pero si no te importa, cuando las tenga yo vengo y te las cuento. Pero hay algo. Sí, hay un montón. Vale, Estático no estoy. Pero nos lo va a contar y sí, te vamos a invitar y nos lo va a decir. Cuando queráis, yo vengo aquí y os lo cuento. Vale, y nos invita a las presentaciones y todas esas cosas que nos gustaría estar al día. Vale. Bueno, pues los libros yo creo que te han dado mucho. Para ti ha sido un sumar, siempre es un sumar, pero para ti en tu caso te han dado mucho, ¿verdad? Los libros. Bueno, me lo han dado todo, sinceramente. ¿Te han dado mucho? Me han dado muchísimas satisfacciones y ya te digo, lo bonito de un libro es que su vida es imperecedera. Ya te digo, este libro lo publiqué con 28, 29 años, no recuerdo exactamente ahora, y a día de hoy me sigue dando satisfacciones. Hay personas que de vez en cuando me recuerdan, mira, leí tu libro y para mí fue muy satisfactorio. Por ejemplo, recuerdo un caso especialmente de un hombre que estaba pasando una depresión, que me lo contó él, me paró por la calle y me lo dijo. Mira, me leí tu libro y te puedes creer que me ayudó a... Lo leí en una tarde porque es un libro... Sí, de bolsillo, es un libro rápido, no es de bolsillo, ligero. pero es ligero, sí. Es bastante discreto en el sentido de que como quería abarcar lectores infantiles, y sinceramente para mí me llena muchísimo cuando ocurre ese tipo de cosas. Si sirve para ayudar a alguien o simplemente eso que alguien tenga, ¿no? un buen día, eso yo encantadísimo. Conmueve. Sí, eso, totalmente es el mayor premio para una persona que elabora un libro. Eso conmueve, que te digan tu libro me ayudó en una etapa en la que yo estaba. Eso es bonito, eso, yo creo que, bueno, aparte de otras cosas, pero que es una recompensa que mueve alma. Bueno, pues como no vamos a hablar de los próximos proyectos, porque tú en eso eres muy reservado, dime de todos los anteriores, dime uno que para ti sea tu gotita, un relato, dinos algo que para ti haya sido muy especial, aparte de este, que te sigue dando muchas satisfacciones. Pero tiene muchísimo escrito, es que tiene mucho y muchos premios. He participado en bastantes libros colectivos también. Mira, me voy a quedar, lo tenemos aquí, sinceramente, ¿para qué me voy a ir a otros? Voy a elegir entre los tres y... Porque bueno, ¿cuántos tienes en total, Ángel? No sé, tendré más de 10. No más de 10 libros, más de 10 relatos y libros publicados. Míos y libros colectivos, sí, totalmente. Me voy a quedar con este
pero porque representó una etapa también fundamental en mi vida en la que yo estaba bastante, no de capa caída, pero no terminaba de hallarme literariamente, y ya que sinceramente parecía que estaba fusionado con el sofá, y cuando me plantearon el proyecto del libro fue como una palanca para seguir adelante. Claro. Como que te mueve tu zona de confort para hacer otras cosas que no estás habituado, incluso con una persona que ni llegabas a conocer, que la tuviste que descubrir. No, de hecho me quedé bastante sorprendido cuando contaron conmigo para el proyecto. Claro, porque fue muy satisfactorio, la verdad. Claro, claro. Pues bueno, yo creo que vas a hacer cosas muy interesantes, porque eres muy inquieto, ¿eh? Te veo muy inquieto. Bueno, yo estoy... muy inquieto. Eres una persona inconformista e inquieta, creo. Bueno, ¿qué sería de la vida si no vas buscando las cosas que te satisfacen y las que te hacen feliz? Y bueno, al final, ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Que repercute en muchísimos detalles en el día a día, como por ejemplo estar aquí con vosotros y pasando este rato tan agradable. Muchas gracias. Pues un placer haberte tenido, Ángel. Yo espero que nos mantenga informados de todas las cosas que hagas, de presentaciones, para poder acompañarte y ir conociendo un poquito tu trayectoria y las cositas que vayas haciendo, y un placer, es muy amable desde el primer momento que nos pusimos en contacto contigo. Sé que ha sido muy lioso esta semanilla para ti, pero sí, un poco. Ha sido un poquito liosa, pero bueno, hemos llegado a buen pero puerto, aquí está, se ha llegado a buen puerto, y siempre muy amable y muy correcto con nosotros, así que te lo agradezco que esté con nosotros. En absoluto, gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Pues va a ser muy pronto, yo espero que muy pronto. Muchas gracias, Ángel. A vosotros. Gracias. Hasta la próxima semana.